Hola, ¿cómo están? Está llegando a su fin un año que ha sido realmente vertiginoso y que ha estado dominado por una estrategia de estabilización que se supone debería abrir paso a una nueva fase. ¿Qué pasará con la economía en 2025 y en particular con el empleo y con el salario? De eso vamos a hablar hoy. Soy Daniel Alonso y esto es Ronda de Negocios. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. Llegó la nueva app de La Voz. Accede directo desde tu móvil a toda la información. Recibí alertas sobre los temas de tu interés y guarda los contenidos que necesites consultar más tarde. Descargala desde App Store y Google Play. Siempre conectados con La Voz. Hola Diego, hola Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos en la ronda de hoy. Arranco con vos, Diego. A ver, ¿cómo es la hoja de ruta que podemos imaginar para la economía en 2025? Mira, yo voy a hacer una analogía deportiva, ¿sí? Creo que el 2025 la economía tiene que pasar de lo que es el sprint financiero a una carrera más de tipo endurance o de resistencia. Creo que la clave va a estar ahí. Creo que el 2025 va a ser un año muy desafiante, digamos, para el plan económico, porque hay mucha necesidad de incorporar amplios sectores de la población que están excluidos del mercado de trabajo y terminar de consolidar los sectores que el gobierno ha definido que sean los ganadores en este nuevo remapeo de la economía que está planteando, como por ejemplo sectores de la minería, sectores de la energía, sectores de los servicios públicos concesionados. Ahí los balances van a empezar a lucir bastante mejor, con lo cual eso necesita, digamos, un periodo de resistencia y resiliencia, y eso es lo que nos va a plantear el 2025, y creo que la hoja de ruta del gobierno va a tener que ajustarse a esos términos. No queda mucho sprint en materia financiera para ganar, ¿no? Para hacer ganancias. Ahora, mencionaste un tema que me parece es uno de los más sensibles a observar de lo que puede ocurrir el año próximo, que tiene que ver con el empleo. A ver, ¿cómo es la foto hoy y cuál es el principal desafío ahí? Mira, yo creo que el principal desafío es que Argentina tiene escondido alrededor de 4 millones de desocupados que no lo son, porque son gente que ni buscan trabajo ni están en el mercado de trabajo. Eso lo digo por simplemente comparar esta estadística con Uruguay, con Estados Unidos, con España, ¿no? Hay un par de indicadores, uno es la cantidad de personas que buscan trabajo en relación a la población total, el otro indicador es la cantidad de gente empleada en relación a la población total. Nosotros estamos entre 12 y 15% debajo de esos países. Eso más o menos nos dice que hay alrededor de 4 millones de personas que están guardadas, escondidas, que obviamente están seguramente ligadas, no hay trazabilidad, pero están ligadas seguramente a planes sociales, y esto es una consecuencia no deseada, digamos, de una larga década donde el país no ha crecido y que ha logrado, digamos, sostener la paz social sobre la base de estimular a la gente a mantenerse en su lugar con programas sociales. Eso representa, para que la gente entienda, más de 3 veces el total de los desocupados que tiene hoy la Argentina. Un montón. Es un montón. Y representa 1/3 del total del empleo de la Argentina. Con lo cual el desafío de Argentina es doble, es de productividad, pero también de inclusión en el empleo. Claro, me quedo con el tema de empleo, con un especialista. Martín, ¿cómo es la foto hoy? ¿Qué sectores eventualmente son los que están más activos y qué buscan eventualmente? Te podría decir dos cosas. Por un lado, a nivel de actividad de los sectores, hago un poco de eco de lo que se decía recién. Tenemos el sector minería, el sector energía, el sector petróleo y el sector financiero también, que agregaría un poco también ahí, en donde la demanda de personal puede llegar a sentirse positiva, digamos, se está sintiendo. Lo otro que es transversal, te diría que a todos los negocios, es la tecnología. La tecnología ya dejó de ser un sector en sí mismo, único, claro. Dejó de ser para meterse adentro de los negocios. Y hoy nosotros vemos cuáles son los negocios que realmente prosperan, son los que supieron incorporar la tecnología de manera adecuada, formando su gente en tecnología, transformando sus negocios, y creo que definitivamente eso es lo que hoy se está demandando en el mercado del trabajo, ¿no? Gente que sepa de consumo masivo, pero desde la tecnología, gente que sepa de la medicina, pero desde la tecnología, porque se combinan las variables hoy. Ya dejamos de ser el servicio de empleo tradicional para pasar a ser un servicio mucho más profesionalizado. Ahora, déjame unir dos puntas medio de manera brutal, pero entre lo que contaba recién Diego
y este tipo de demanda, ¿cómo es que se cierra esa brecha? Sobre todo porque estamos hablando de personas que necesitan reconvertirse, que necesitan recapacitarse y tener habilidades para estar incluidas dentro del mercado laboral. Sí, ahí hay cosas que desde el mercado del trabajo vemos que no se alcanzan, ¿no? Porque por un lado, el empleo, la vara, cada vez sube más. Y vos fíjate que hemos tenido en el desempleo que se informa un par de puntos donde hemos subido. Esa gente que ha quedado fuera del mercado del trabajo no es precisamente la más formada ni la más capacitada, porque esa es la que se quedó en el mercado del trabajo. Con lo cual, se me va alejando, porque las empresas cada vez exigen más profesionalismo y yo no tengo quien me forme acá. Esto va a pasar como pasó en el 2001 cuando las empresas industriales empezaron a armar sus escuelitas para poder formar a su propia gente porque el mercado definitivamente no te daba ni las competencias ni los conocimientos. Lo están haciendo empresas grandes hoy en día ya de formar a su propia gente para poder dar el delivery que se comprometen con el mercado, con el producto o servicio que tienen. Con lo cual seguramente vamos a volver a eso, si no vamos a quedar muy lejos. Y esto va a hacer que los precios, o sea los salarios de determinado grupo de profesionales crezca. Pues no tengo dónde buscarlo. Si yo necesito mayor eficiencia en una empresa, yo necesito quien lo sepa hacer. Sí, claro. El que lo sabe hacer es el que tiene la experiencia, el que lo supo, el que ya lo hizo. De alguna manera, traer a esa persona va a ser robármela, jantearla de otra empresa. Eso va a costar plata. Y eso va a ser, como pasó en algún momento con los tecnológicos, que subió, escaló. Eso va a ser seguramente algo de lo que va a suceder en el 2025 respecto de los salarios de aquellas personas que realmente han sabido construir una historia laboral fuerte. Bien, pero déjame que me quede con este tema de salarios y llevándolo más a una película más amplia. ¿Qué puede llegar a ocurrir con el salario, con la expectativa de que existe eventualmente una recuperación después de este año que ha sido un año de ajuste y de algo de recuperación? ¿Qué podría pasar con el salario el año que viene? Es difícil predecirlo, pero hay que prestar mucha atención de que el salario viene cayendo de forma casi continuada en los últimos 7 años, ¿no? El salario ha caído dependiendo del sector del empleo que se hable, sector privado, con recibo de sueldo, empleo público o informal, y la caída está entre el 25 a más del 50% cuando uno mira 7 años para atrás. Obviamente que desde abril-mayo de este año, luego de una caída muy fuerte, ¿no?, por el rebrote inflacionario o el respingo de diciembre del 2023, enero, febrero, empezó a recuperar, pero la sensación que yo tengo es que desde octubre, septiembre se empezó a mesetar, porque bueno, hay una cuestión de cómo se plantean estas negociaciones, ¿no? Empieza a asociarse la negociación a la última inflación, y la última es baja, pero digo, para redondear el razonamiento, hay alrededor de un 25% de inflación que se perdió en poder adquisitivo y que no está sobre la mesa. Y creo que la discusión va a tener que ver con ello. Si vos me preguntás en términos generales de economía, no creo que esto se gotee en el 2025 de manera general. Sí va a haber sectores, por ejemplo, como señalaba el colega, que serán sectores premiados, digamos, por el remapeo del económico, que tendrán capacidad de dar mejores bonos, digamos, a sus trabajadores y seguir recuperando el poder adquisitivo. Ahora me parece que hay amplios sectores, por ejemplo, sectores del comercio, sectores de la industria, que van a seguir sufriendo esos trabajadores en materia de poder adquisitivo porque no van a poder tener expectativa de recuperar el poder adquisitivo de 3, 4, 5 años atrás. Creo que la discusión del 2025 es administrar presión en este sentido. Y ahí también tendrá que ver también la discusión política, ¿no? Porque no es lo mismo una CGT unificada con todos los sectores discutiendo y llevando una sola discusión salarial o un fraccionamiento. Yo particularmente veo un fraccionamiento, veo sectores que van a ser más impulsivos, digamos, la manera al momento de negociar, porque saben que pueden rascar, y sectores, como decía recién, industria, comercio, construcción, que van a tener que seguir esperando porque esos sectores de actividad van a seguir sufriendo en el 2025. Bien, Martín, recién, y para ir cerrando, Diego menciona 3 sectores que son, si se quiere, los más sensibles alineados a lo que es el consumo, la demanda interna, el mercado interno. Hay señales, las encuestas, por ejemplo, de empleo para el primer trimestre del año próximo, es como que no muestran demasiado rebote. ¿Qué se puede esperar, por lo menos para la plaza aquí en Córdoba? Sí, ahí vas a tener
va a ser fraccionado, porque vas a tener quienes sí y quienes no. Entonces, cuando junto todo en el mercado, si quiero hablar del mercado global, capaz que neutralizo cosas. Y me queda un número bastante cercano al 0 en el primer trimestre, pero me parece que va a haber cosas que van a ir subiendo. Las empresas de consumo tienen que cuidar su rentabilidad. Para cuidar su rentabilidad se tienen que hacer eficientes. Para ser eficientes tienen que contratar gente. Va a haber movimiento en cuanto a la contratación en esos sectores más castigados, pero vinculado a esto, a poder sostener el negocio, a evitar que la rentabilidad empiece a caer, porque no pueden tocar el precio. No pueden tocar el precio, las cantidades tampoco las pueden tocar mucho, tengo que tocar abajo. O sea, con una lógica más alineada a productividad. Más a productividad. Tanto en el tipo de trabajador que se incorpora, de persona que se incorpora, como del salario que finalmente se pague, ¿no? Absolutamente. Un salario alineado a eso. Absolutamente. Bueno, el gran tema que siempre hablamos en la Argentina, el dólar. ¿Qué puede pasar con este esquema que tenemos hoy de tipo de cambio, con una inflación que se supone está desacelerando y el gobierno aspiraría a llevar el crawling peg a un 1% mensual? ¿Cuánto soporta la economía este tipo de esquema? Bueno, los antecedentes argentinos muestran que esto soporta, ¿no? Al menos varios años. Si esto en realidad termina siendo un nuevo precio de equilibrio del dólar y de otros precios críticos de la economía, eso se verá, ¿no? El gobierno está muy parado en sus 40 de sostener el tipo de cambio donde está, que claramente tiene un retraso en términos históricos los últimos 25 o 30 años, del orden del 25 o 30%. Eso con la estadística, ¿no? No es una opinión lo que estoy diciendo. Pero bueno, el gobierno entiende de que esta vez no va a volver a subir el techo, como pasó otras veces, es decir, no va a volver a devaluar, sino que lo que va a trabajar es en bajar el piso, y eso es bajar los costos de bienes de capital, los costos regulatorios, los costos impositivos, los costos laborales. Obviamente hay que bajar los costos o bajar el piso, ¿no? Que eso define el margen de competitividad. Es una tarea mucho más ardua, más de tipo endurance, ¿eh? Sí. Más de resistencia, y los resultados no son automáticos. Pero bueno, el gobierno va a insistir en esto. Yo, no obstante, tengo una idea muy simple, digamos, de lo que es la economía argentina con un tipo de cambio retrasado en términos de la historia reciente. Es como un auto a nafta que lo pasa a gas. No le podés pedir muchas prestaciones de manera automática, y si querés más prestaciones tenés que alivianar la carga, o tenés que buscar viento a favor, ¿no? Y alivianar la carga significa trabajar sobre las reformas estructurales, ¿no? Bajar el costo, bajar los costos, exactamente. Exacto. Sintonía fina, como le dicen ahora. Diego, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos en la ronda de hoy. Cerramos ahora este bloque, abrimos la mirada. El argentino es un experto en carnes que quiere ser atendido por otro experto y que no le resulta cómodo ir y sacar la bandejita de la estantería. Soy Daniel Urcía, presidente de FIFRA, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales de Argentina, que nuclea los frigoríficos de la provincia de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Llevo en el sector trabajando 30 años como director de la Asociación de Frigoríficos Industriales de la Carne de Córdoba y participo de la Unión Industrial de Córdoba. Yo creo que Europa es el mercado que nos da a conocer al mundo. Tenemos una presencia de más de un siglo vendiendo carne a Europa, y estudios que hemos hecho nos posicionan como la segunda marca de carne luego de la carne regional, que sería lógico que se defienda la carne local, pero inmediatamente como referencia de calidad en Europa está la carne argentina. No pasa lo mismo en Oriente, en los mercados nuevos, porque allí llegamos, yo te diría, un par de décadas después que lo que fue la carne australiana, la carne americana, y a su vez son mercados con costumbres culinarias absolutamente distintas. Cuando hablamos de Occidente hablamos de que la carne es protagonista en el plato. Lo que nos pasa en el mercado doméstico es que hay cambio de hábito de consumo. Así como las sociedades evolucionamos y tenemos nuevas costumbres, la generación de los 80 o de los 70 no tiene las mismas costumbres que los centennial y millennial. Entonces, lo que caracteriza a la sociedad moderna
es la diversidad. Consumimos proteína animal, tenemos predilección, pero no para hacerlo 2 veces por día. Se busca una alternancia entre la carne vacuna, el pollo, el cerdo, el pescado, legumbres, pastas, etcétera, etcétera. Y eso hace que de alguna manera tengamos un mayor consumo total de proteína animal, pero mucho más diversificado. Ya la carne vacuna no ocupa el 95% del consumo, Sino que está equilibrado con, yo te diría, un 40% de carne vacuna, 40% de pollo y 20% de cerdo, que serían las principales. La carne de cerdo es la principal proteína animal consumida en el mundo, la tercera en Argentina, pero con posibilidades de crecimiento. Acá se dan 2 fenómenos, por un lado precio, por el otro lado cambio de hábito. Cuando yo hablo de cambio de hábito, el precio influye, pero no tanto, y cuando tenemos aumentos de precio, ahí sí se ve la influencia del precio en la búsqueda de la proteína animal alternativa más económica. El sector requiere una transformación total para que haya un estatus sanitario unificado. Por allí tenemos mataderos del siglo XIX, le llamo yo, donde la evolución en transporte en cámaras de frío no es la que hay hoy. Entonces ese matadero precario no tiene razón de existir en la actualidad y puede ser suplido por una cámara de frío con generación de energía a través de paneles solares o eólica. Y estoy hablando en lugares recónditos de difícil acceso. Cuando hablamos de cambios de hábito, podemos encontrar que las nuevas generaciones tienen mayor predilección por el bandejeo. Todavía el carnicero cumple un rol muy importante, y si bien en los análisis que hacemos vamos a ir en algún momento hacia una comercialización mayoritariamente de cortes, con un cambio en el formato actual, yo creo que eso va a requerir de un par de décadas todavía. Vendé y cobrá todo taca taca y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. La Voz, 120 años. Está cerrando el año y muchos se preguntan si la Argentina seguirá teniendo o no un contexto bullish. ¿Qué significa bullish? Bueno, en la jerga financiera el término hace referencia a un entorno alcista, es decir, inversores que compran activos aquí en el mercado local porque entienden que van a tener una buena rentabilidad a futuro. De hecho, la bolsa porteña está en picos altos históricos y si bien se cree que va a haber momentos de volatilidad intensa, igual así el mercado local podría seguir creciendo. Eso ya se está notando en el precio de las acciones de empresas, por ejemplo, de energía, de hidrocarburos, gasíferas o petroleras, pero también en los papeles de deuda de los bancos que se han disparado, sobre todo en los últimos días. Lo mismo está ocurriendo con el indicador del riesgo país, que está bajando y que tiene su correlato en el precio de los bonos soberanos de la deuda argentina. Con todo, la sortija de 2025 está claro que es, se supone, ¿no?, la salida del cepo cambiario, que no tiene una fecha concreta, que se está desarmando por capas y que se espera que finalmente deje de existir mucho más cerca de las elecciones legislativas de octubre. Hasta aquí llegamos hoy, nos encontramos en una próxima ronda de negocios que ya será el año que viene, porque estamos cerrando 2024, así que sea un buen cierre y que sea un mejor inicio de 2025. Chau.